Muchas gracias. Buenos días a todos. De verdad fue un gusto estar acá y tener este módulo que nos inspira, ¿verdad?, a muchas a seguir y a poder brindar a todas, pues, las mujeres que la verdad es que ahora sobresalimos en número, que estamos haciendo cosas importantes. Existe algo que le llaman techo de cristal, ¿verdad? Y es esos obstáculos que están poniendo en las organizaciones para impedir que las mujeres lleguen a puestos de liderazgo. Pero existen también el techo de cristal que nosotras mismas nos estamos haciendo cuando nos ponemos limitaciones creyendo que no vamos a ser capaces de tener un puesto de liderazgo. Si queremos que la mujer y que todas las mujeres que vienen detrás de nosotras puedan tener un puesto de liderazgo y puedan desarrollar todas sus capacidades, necesitamos que todas las mujeres asuman ese liderazgo, ¿verdad? Y creamos que somos capaces de hacerlo. Si quieren verlo de esta forma, esta charla va a ser un poco romántica en lo que vamos a ver de lo que es la historia de la cirugía cardiovascular y cómo las mujeres han contribuido en esto. La cirugía cardiovascular pues ha sido a través de los años un lugar que ha estado casi que exclusivo para hombres, ¿verdad? Pero a través de la historia han habido mujeres que se han destacado y pues hoy quiero que veamos esto. Para que veamos un poquito, ¿verdad? En general, desde 300 años antes de Cristo había mujeres ya queriendo sobresalir. Tenemos a Agnodice, que es una... Perdón, no corre. Bueno, Agnodice fue una mujer griega que se inspiró en ver muchas mujeres que perdían la vida durante el parto, perdían la vida por cosas sencillas que no eran atendidas, tenían temor a ser atendidas por un hombre. Y ella siempre fue alguien que quería estudiar, quería leer, tuvo la suerte de tener un padre que la apoyaba y la envió a Alejandría a estudiar. Imagínense hace cuánto tiempo, ¿verdad? Ella logró estudiar, se hizo, prácticamente en ese tiempo era una ginecóloga, ¿verdad? Y al regresar, ella vestía de hombre, ¿verdad? Porque no podía ejercer la medicina en Grecia. Cuenta la historia que ella encontró a una mujer que estaba con un trabajo de parto en mucha dificultad y la atendió, la quiso atender y la mujer no se dejó por miedo, ¿verdad? En ese momento viene y ella se presenta y le dice que es una mujer. Después de eso logra atender, nace el bebé y esta mujer extiende la historia, ¿verdad? Y entonces todas las mujeres quieren ir con ella, ¿verdad? Porque se sienten en confianza. Ella es acusada por esto mismo de que, como ella vestía de hombre, decían que ella estaba seduciendo a todas las pacientes y que por eso las pacientes iban con ella. Entonces, dice la historia que la llevaron a juicio. En el juicio, ella tuvo que quitarse su ropa y demostrar que era mujer y que todas las cosas que le estaban imputando era falso. Sin embargo, ahora la juzgaban porque estaba ejerciendo un puesto que era exclusivo de hombres, ¿verdad? Sin embargo, las mujeres en ese entonces dispusieron hacer una protesta y se pararon enfrente de los jueces y dijeron que si ellos no permitían de que las mujeres atendieran a mujeres, ellas no iban a permitir que sus cuerpos sanos les sirvieran a ellos, ¿verdad? Y obviamente eso hizo que los hombres aceptaran que las mujeres fueran atendidas, ¿verdad? Y así hay un montón de mujeres que a través de la historia han hecho cosas importantes que han determinado que nosotros hoy estemos aquí paradas y podamos pues estar presentando estas cosas. La doctora Elizabeth Blackwell en 1849
fue la primera mujer médico moderna, que le dicen, ¿verdad?, en recibir el título de medicina. Ella pues luchó e intentó ingresar a múltiples facultades de medicina, pero en todas era rechazada. Entra a Geneve, en Nueva York, donde era realmente una universidad pequeña, pero a modo de burla hicieron una votación con los que iban a ser sus compañeros de que si la aceptaban. Hicieron una votación y todos como igual creyeron que no iba a lograr avanzar y reciben a la doctora diciendo por unanimidad que fuera aceptada en la facultad. Es así como ella se convierte en la mejor de su promoción en ese entonces, ¿verdad? Y se gana el respeto de la gente. Luego está la doctora, les quise poner que cuántas mujeres, no les podía poner a todas porque a través de la historia hay muchas. La doctora Eloísa Díaz Insunza en Latinoamérica, pues es la primera mujer que estudia medicina a nivel de Latinoamérica. Es una mujer chilena y ella se dedicó mucho después a hacer lo que es salud pública. Está la doctora Rita Levi Montalcini. Ella es una mujer que nació en Turín. Sin embargo, la doctora también tuvo la dicha de tener unos padres que la guiaron mucho, que le permitieron estudiar. Y ella entró a la Facultad de Medicina. Sin embargo, al inicio uno de sus padres no estaba de acuerdo, pero luego que vieron el interés y la destreza que tenía la doctora, pues la siguieron apoyando. La doctora estuvo en un periodo de la historia en el que se acercó a la Primera Guerra Mundial, y como ella era de una familia semita, fue como excluida. Tuvo que huir, estuvo en refugios, y durante sus refugios ella estuvo haciendo todos sus estudios en donde logró describir el factor de crecimiento neuronal, que es uno de los logros más importantes que ella tiene y por lo cual ganó un premio Nobel. También descubrió parte de lo que ahora conocemos como la apoptosis, ¿verdad?, esa programación que tenemos de muerte celular. Y la doctora Mary Edwards Walker, ¿verdad?, que está descrita como la primera cirujana ya inscrita, ¿verdad? Solo tengo problemas, no pasan mis dedos. Ya empezaron a pasar. Ok. Bueno, sí, sigamos. Como lo que les quiero contar, ¿verdad?, es la historia de la cirugía cardiovascular. La cirugía cardiovascular es la especialidad de la medicina que se ocupa de los trastornos y las enfermedades del sistema cardiocirculatorio adquirido en el lado de adultos y congénito del lado pediátrico, que también se puede prestar en adultos, y que la mayoría que van a requerir un procedimiento o una terapéutica quirúrgica. Es de ahí que nace, ¿verdad?, la necesidad de saber cómo la mujer a través de la historia ha podido ayudar a que todo esto vaya evolucionando. La evolución de la cirugía cardiovascular es el fin de un mito. El doctor Ludwig Renn, en Frankfurt, fue el primer cirujano que logró hacer una sutura en un corazón. Sin embargo, años antes, el doctor Billroth, ¿verdad?, que es uno de los maestros de la cirugía gastrointestinal, dijo, perdón, ¿podría regresarme? El cirujano que trate de suturar una herida de corazón puede estar seguro de perder para siempre la consideración de sus colegas. Él tenía la idea de que si alguien se iba a atrever a tocar el corazón era porque estaba loco, ¿verdad?
Luego, más adelante, el doctor Payet, en 1896, dice que la cirugía de corazón probablemente haya alcanzado los límites que señala la naturaleza para toda cirugía. Ningún nuevo método, ningún descubrimiento nuevo puede evitar las dificultades naturales que plantea una herida de corazón. Sin embargo, el 9 de septiembre, el doctor Ludwig realiza la primera sutura de corazón en un paciente que había sido llevado de emergencia porque lo habían apuñalado, ¿verdad? Le colocó 3 puntos de sutura en el ventrículo con seda y pues el paciente sobrevivió. Años más adelante lo llega a presentar a un congreso de cardiología, de cirugía, perdón, y ahí dice, ¿verdad?, que esto ya no es un mito, que esto es algo que se puede hacer. Es ahí cuando empiezan como el periodo de la cirugía cardíaca, en donde empiezan a hacer ya procedimientos pues más de urgencia, pericardiectomías y este tipo de situaciones. Sin embargo, pasan casi aproximadamente más de una década para que se empiecen a ver, o más de medio siglo, para que se empiecen a ver cambios. El desarrollo de la cirugía se ha dividido en varias etapas. Básicamente, vamos a decir que existen tres etapas importantes. La cirugía extracardíaca, ¿verdad?, que es toda aquella cirugía que no toca prácticamente nada el corazón por dentro y que solamente ayuda a paliar problemas o hacer cosas extracardíacas. En este caso, los pioneros y quien se dice que es el que inició la cirugía cardiovascular prácticamente y que permitió que se dieran las bases para poder hacer más cosas aparte de lo que ya se había hecho inicialmente, es el doctor Robert Gross. El doctor Robert Gross en 1938 realiza la primera ligadura del conducto arterioso. Él en ese entonces era residente del Hospital de Niños de Boston, comandado por el doctor Land. Su jefe no le permitía hacer este procedimiento. Él ya había hecho muchos experimentos en perros, pero sin embargo no era aceptado porque habían habido otros médicos que habían intentado hacer este procedimiento y que habían fallecido los pacientes. Sin embargo, él lleva a sala de operaciones a una paciente de 7 años, logra hacer la ligadura del conducto arterioso y a partir de ahí pues empieza muchas cosas que él empieza a hacer cambios y a hacer más procedimientos. Luego está el doctor Clarence Clarford, que en 1944 realiza la primera cuartectomía término-terminal. Como les digo, todo es extracardíaco, ¿verdad? Y a partir de ahí el doctor Gross también empieza a hacer este tipo de procedimientos en su hospital. Luego tenemos al doctor Alfred Blalock y a la doctora Helen Taussig. Aquí es donde vemos que empiezan a aparecer las mujeres ya importantes en la evolución de la cirugía cardiovascular. La doctora Helen Taussig era una cardióloga, ella no fue cirujana, sin embargo ella dedicaba mucho a la investigación y se dedicaba mucho al estudio de los niños en ese entonces conocidos como los niños azules. Los niños azules son los pacientes que contaban con una cardiopatía del tipo de tetralogía de Fallot y eran niños que la mayoría se morían, ¿verdad? Ella fue descubriendo entre todos los estudios que hacía que si se le permitía la llegada de flujo hacia los pulmones de sangre oxigenada, esto iba a permitir pues que el paciente viviera más. Se daba cuenta con los pacientes que el ductus arterioso permanecía abierto. Entonces, a raíz de todos estos estudios, se lo presenta al doctor Blalock, quien conjunto con su ayudante, que era como lo describen, un cirujano habilidoso. Sin embargo, el técnico Vivian Thomas no era aceptado y él no podía entrar a una facultad de medicina por su color, ¿verdad? Era un hombre de color. Entonces él no aparece en la historia al principio, ¿verdad?, como parte del equipo que fue importante para hacer la primera fístula de Blalock-Taussig, ¿verdad?, que es que se anastomosa la arteria subclavia,
se hace una desinserción y se anastomosa la arteria pulmonar, con tal de que llegue flujo hacia los pulmones y esto permita que los niños pues ya no estén tan desaturados y tengan una vida más larga. La segunda etapa, que es la cirugía cardíaca cerrada, fueron unos métodos muy ingeniosos que realizaron, fue un periodo entre el 48 y el 54. Se hicieron métodos ingeniosos y también medidas desesperadas, ¿verdad? Porque trataban de empezar a hacer cosas dentro del corazón, sin embargo, todavía no se contaba con la circulación extracorpórea, entonces utilizaban métodos en los que pues hacían procedimientos rápidos que tenían que tardar cierta cantidad de minutos, bloqueaban el flujo de sangre, ponían conos en el corazón para poder meter los dedos y hacer suturas rápidas, porque no tenían cómo detener el corazón. Todo se hacía con el corazón latiendo. El doctor Charles Bailey, ¿verdad?, realiza la primera comisurotomía mitral en junio del 1948 en Filadelfia. Él hizo un aparato en el que se lo colocaba en el dedo, hacían la comisurotomía, abrían el corazón y lograban hacer una abertura de las comisuras, ¿verdad?, de la válvula mitral en aquellos pacientes que tenían una estenosis considerable. Mejoró a muchos pacientes con esto y empezó a hacer varios pacientes. Se dice que el primer paciente pues no fue precisamente un éxito, pero el mismo día el doctor con el ímpetu había programado un segundo paciente en otro hospital y el segundo paciente sí salió. Entonces, por eso se dice que él tuvo éxito ese día, ¿verdad?, a pesar de haber tenido 2 pacientes. El doctor Dwight Harken realiza la primera valvuloplastía mitral. En este caso, él utiliza un bisturí, hace una incisión y ocluye, ¿verdad?, el paso de sangre al corazón durante un tiempo prudencial. Ellos lo que usaban era no pasarse más de 8 minutos de oclusión, porque si no el paciente iba a quedar con daño. La tercera etapa, ¿verdad?, y es cuando siguen apareciendo las mujeres. Como les decía, la cirugía cardíaca a un inicio fue exclusiva de hombres, ¿verdad? Pero aquí dentro de la historia vamos viendo que van apareciendo mujeres. Esta etapa está marcada por la hipotermia, la circulación extracorpórea, que en sus inicios aparece, y la circulación cruzada. Henry Swan, en 1955, hace el reporte de la primera cirugía con éxito en un paciente que se lleva hipotermia. Ellos lo que hacían es que metían al paciente en una tina, lo llevaban a 31 grados centígrados y lograban detener el corazón con eso, luego lo pasaban a la camilla, obviamente el paciente seguía enfriándose y lograban detener el corazón. También tenían que hacer clampeos parciales, ¿verdad?, de la aorta y de las cavas para no tener retorno de sangre. El doctor Wilfred Bigelow, él es quien se conoce que es el pionero, ¿verdad?, realmente de la hipotermia. Él hizo muchos estudios, primero en animales y luego lo presenta ya en un congreso, y es cuando el doctor Swan junto con él pues empiezan a hacer los primeros casos. Luego aparece el doctor John Gibbon, ¿verdad?, el 6 de mayo de 1953 junto a su esposa Mary Hopkinson. Durante muchos años estuvieron desarrollando una máquina con la cual podían extraer la sangre del cuerpo del paciente, oxigenarla y permitir que regresara con oxígeno al cuerpo. Ellos desarrollaron esto por un periodo de más o menos 6-7 años y logran construir la primera máquina y operan exitosamente a un paciente haciéndole un cierre de una comunicación interauricular el 6 de mayo. La doctora Hopkinson fue quien en ese momento actuó como la primera perfusionista en la historia, ¿verdad? Y fue ella quien fue partícipe del desarrollo de la máquina conjunto con el doctor Gibbon. Luego el doctor Kirkling, en la clínica Mayo, pues realiza también ya cirugías con
con circulación, con la bomba de burbuja, que es parte del desarrollo que él también hizo. Y luego el doctor Walton Lillenheim realiza lo que es la circulación cruzada. En esta circulación cruzada lo que él hace es que conecta al paciente a uno de sus padres a través de la vena femoral y la arteria femoral, y esto le permite actuar como una bomba. Lo único que hace es que hay un filtro, no filtro, sino realmente como un dispositivo que ayuda a jalar la sangre del paciente y que ya pasa al sistema del padre, ¿verdad? Donde se oxigena y regresa a través de la arteria y ya puede ser regresada al niño, y así es como logran hacer las primeras cirugías. Es hasta el año de 58, que ya aparece la primera cirujana cardiovascular. Ella es el estandarte de las mujeres en cirugía. La primera cirujana cardiovascular, la doctora nació en Nueva York en 1928, ingresó a la residencia de cirugía en 1952 en el Hospital de Bellevue. Luego de terminar su residencia de cirugía, ella en ese momento se casa y su esposo se traslada a Washington, y es ahí donde ella se traslada a la Universidad de Georgetown. Trabaja en el laboratorio con el doctor Charles Hegel, y este doctor ya había empezado a desarrollar válvulas del lado izquierdo del corazón. Él desarrolló una válvula que se colocaba en la aorta para poder expulsar la sangre y ayudar a los pacientes. Ella, al estar empapada entre todo esto en el momento de investigación, le agarra interés por desarrollar nuevos métodos para lograr cambios valvulares. Es así como luego fabrica en su laboratorio en 1959 una prótesis valvular mitral de poliuretano flexible con cuerdas tendinosas de teflón. Y es así como el 11 de marzo de 1960 efectuó un reemplazo total de la válvula mitral en una mujer de 48 años, llevando la cirugía con éxito. La paciente sobrevivió y a partir de ahí empezó a hacer más procedimientos. Luego, el doctor Albert Starr y el ingeniero Lowell Edwards, el 25 de agosto de 1960, también implantan la primera válvula diseñada por ellos, la válvula Starr-Edwards, ¿verdad? Que es la que conocemos de la válvula de jaula con una bolita. Sin embargo, ellos habían tenido varios estudios en los que vieron que era una válvula muy trombogénica, pero a pesar de eso, fueron muchas las válvulas que se empezaron a poner, y esto despertó que en el mundo se empezaran a colocar muchas válvulas. O sea, ya otros equipos de cirujanos se empezaron a animar a hacer los procedimientos, pero se dieron cuenta que había mucha mortalidad por la trombogénesis de la válvula. Es así como la doctora, al ver que su válvula ya no era usada, sino era usada esta, decide dejar de fabricar su propia válvula y empieza a hacer estudios de cómo evitar que las válvulas que ellos estaban fabricando tuvieran esa formación de trombos. 5 años después viene la doctora, desarrolla la válvula protésica, ¿verdad? Brown-Watt-Cutter, que es la misma válvula que habían hecho, solamente que ella le añade dacrón a la válvula, ¿verdad? Hizo un dacrón especial que evitaba que se formaran trombos tan intensos como pasaba con las otras válvulas. Luego la doctora siguió trabajando en su laboratorio, ¿verdad? Porque ella nunca dejó de trabajar en su laboratorio, creando tejidos que no produjeran trombos. Hizo muchos cultivos y de hecho ella como sentó las bases para muchas de las válvulas que ahora utilizamos
en pacientes. La doctora también realizó muchas cosas en lo que es la colocación de los primeros marcapasos, ¿verdad? Y uno de la sociedad de cirujanos cardiotorácicos, porque ella realmente fue la primera mujer aceptada y certificada como cirujana cardiovascular en 1961, dijo, ¿verdad?, que ella pertenecía a ese pequeño, a ese muy pequeño grupo de individuos realmente que empujan hacia adelante a nuestra sociedad. Ella abrió el paso para que muchas más mujeres se titularan, luego se titularon otras 2 mujeres más, la doctora Agma Kane y Nervin Tuntuju, que fueron las primeras mujeres certificadas, ¿verdad?, por la Junta Americana de Cirujanos Torácicos en el 61, y en el 67 la doctora Nina fue aceptada por la Asociación Americana de Cirujanos Torácicos. Tuvieron que pasar 22 años para que entraran más mujeres, ¿verdad? Y es así como en el 89, pues vuelven a haber otras 2 mujeres, y es hasta después, si ustedes se dan cuenta, hasta 1991, perdón, que ingresa la sexta mujer. En la gráfica les puse, ¿verdad?, cómo hasta el año 2015 habían sido tituladas y diplomadas 301 mujeres en cirugía cardiotorácica. Antes de eso, pues, eran pocas las que habían, y vimos cómo a partir del año 1995 el número de mujeres aumentó. Vamos a ver más adelante, actualmente pues el número es un poquito más importante, pero tampoco seguimos siendo como muchas las mujeres que ejercemos esta cirugía. Otra cosa importante dentro de la historia fue el origen de la Asociación de Mujeres Cirujanas Cardiotorácicas. En 1984, la doctora Leslie Coman inicia las reuniones para la formación de la asociación. Al inicio fueron puras reuniones sociales en las que se realizaban desayunos con tal de juntar al equipo y ver las necesidades que habían. Luego se empezaron ya a hacer los métodos de poder presentar cosas científicas y poder hacer que esto se convirtiera en una sociedad. Dentro de los hitos importantes que la doctora Coman hizo, ¿verdad?, fue el primer miembro del Comité de Revisión de Residencia para la Cirugía Cardiovascular, cardiotorácica, perdón, en Estados Unidos. La doctora Carolyn Reed en 2005 fue elegida la presidenta de la Junta Americana de Evaluación de los Cirujanos Torácicos. Luego la doctora Valerie Rush también hizo muchos hitos importantes, ¿verdad?, para las mujeres. Fue electa como miembro del Consejo de la Asociación Americana de Cirujanos Torácicos, presidenta también de la Junta de Evaluación de Cirugía Torácica, y ella fue jefa de la división de regente del Colegio Americano de Cirujanos. Por su parte, en Europa, la doctora Gunda Lefscher en 2010 fue la primera y única mujer presidenta de la Sociedad Europea de Cirujanos Torácicos. La doctora también ya había sido jefa de cirugía torácica en su país natal, Alemania, y por eso la doctora se convierte pues en la primera mujer, y que hizo muchos aportes para que más mujeres ingresaran a la sociedad. La doctora Diana Lee, ¿verdad?, en el 2011 fue la primera mujer cirujana pediátrica fetal y la segunda mujer en Estados Unidos en ser admitida en el Royal College of Surgeons. La doctora Carpenter también, como presidenta de la asociación, creó múltiples becas y premios que asesoran a residentes y cirujanos recién graduados. La doctora Carpenter, junto con el esposo de la doctora Nina, que
el doctor todavía estaba presente en ese entonces, decidieron hacer una donación importante y existe una beca de la doctora Nina Bragwan que permite a mujeres cirujanas cardiotorácicas recién graduadas ir con una asesoría de otra mujer a un centro y ser guiadas cuando quieren estudiar algo más específico. Actualmente la presidenta de la Sociedad de Cirujanos Torácicos es la doctora Jennifer Romano, quien asumió en el 2024. Entonces, de verdad, hay muchas mujeres que están haciendo cosas importantes en la cirugía cardiovascular y aunque vemos que son pocas, pues siguen buscando el lugar y permitiendo que más mujeres entren en el gremio. Actualmente el 52% de las mujeres sabemos que a nivel casi que del mundo están entrando a las facultades de medicina. O sea, del grupo ahora son más mujeres que hombres que están ingresando. Entonces ahora tenemos que abrir más espacios para que todas esas mujeres que están viniendo y que están interesadas en tomar estos puestos, pues tengan las puertas abiertas para que puedan entrar a programas de cirugía y en el caso de la cirugía cardiotorácica también, ¿verdad? Porque de todos los pacientes, los miembros que entran a las facultades de medicina, el 41% de estas mujeres entran a las residencias de cirugía general actualmente. Y de este porcentaje, solo el 20% de estas mujeres que entran a cirugía se unen a un programa de cirugía cardiotorácica en los Estados Unidos. Actualmente están activos 4.411 cirujanos cardiotorácicos y de estos cirujanos únicamente el 7% está representado por mujeres. A 50 años de iniciada la Sociedad de Mujeres de Cirujanas Cardiotorácicas, hay certificadas únicamente 354 mujeres, de las cuales 8 han fallecido, y las mujeres representan el 3.4% de los cirujanos cardíacos de adultos totales actualmente, 5.2% de los cardíacos congénitos y el 7.9% de los cirujanos torácicos generales. Ven que todavía existe una diferencia pues abismal en el número de cirujanos y cirujanas cardiotorácicos, ¿verdad? Entonces, por lo mismo es que tenemos que abrir esos espacios. Sin duda, la implicación del liderazgo y el cambio de arriba hacia abajo serán las claves para alcanzar y mantener la equidad de género en esta especialidad. En una encuesta realizada por la Asociación de Cirujanas Cardiotorácicas, las mujeres las asociadas respondieron que el 53.4% se encuentran en un rol de liderazgo dentro de la rama de la cirugía y el 21.3% nada más están en enseñanza. Eso es algo que debemos de cambiar porque muchas de las mujeres debemos de ser como las líderes que lleven a más mujeres a prepararse en estas áreas. El 37% de hombres en esta encuesta dijeron no recomendarle a las mujeres seguir la cirugía. O sea, es importante este número porque dicen que ellos no por la carga, la presión y la exigencia que representa la cirugía cardiotorácica, respondieron que las mujeres no estaban preparadas para hacerlo. Por lo tanto, ellos no le recomendaban a las mujeres estudiantes de medicina que siguieran esta carrera. Existen por eso múltiples razones para estimular a las mujeres a ser cirujanas cardiotorácicas. Según un estudio realizado por el Medicare, ¿verdad?, secundario a reclamos en el 2011, como ya la doctora Winnie había presentado anteriormente, se pudieron establecer que los resultados de las mujeres en cirugía cardiotorácica, aunque la diferencia no era mayor,
pero sí habían mejores resultados en cirugía cardiotorácica realizada por las mujeres. Además, los pacientes se sentían, y los familiares de los pacientes se sentían en mayor confianza y tendían a ser menos rígidos con las cirujanas, porque ellas estaban presentes y estaban en mayor capacidad de platicar y de ser como más empáticas con ellos. Entonces esa era una razón por la que los pacientes preferían también que las mujeres fueran quienes los operaban, ¿verdad? ¿Qué tenemos en Latinoamérica? O sea, la mayoría de cosas que vieron, ¿verdad?, es de la cirugía cardiotorácica en Estados Unidos y Europa, pero en Latinoamérica también tenemos cirujanas cardiovasculares. Difícil recaudar datos, no hay datos escritos en muchos lugares. Tuve que estar escribiendo a algunas mujeres que conozco para que me dieran datos de sus países. Sin embargo, como pueden ver, en México son 14 cirujanas cardiotorácicas que existen registradas de 298 cirujanos que existen. En Brasil existen 96 cirujanas, el país que más tiene, por lo menos mayor tiene registradas, pero recuerden que es un país muy extenso, ¿verdad?, que tiene muchas escuelas de medicina y de cirugía cardiotorácica. En Colombia actualmente hay 22 cirujanas cardiotorácicas registradas. En Chile realmente solo encontré registro de 2 mujeres. En República Dominicana existen 8 cirujanas cardiotorácicas y de estas solo una se dedica a cirugía congénita. En Argentina existen 23 mujeres actualmente registradas y en nuestro país actualmente somos 3 mujeres las que tenemos el título de cirujanas cardiovasculares, 2 de adultos, una de congénito y actualmente una residente en formación en cirugía cardíaca de adultos. Datos importantes en Colombia, ¿verdad? Como pudieron ver, que eran 22 mujeres que habían sido formadas. El 13% de las mujeres corresponde al 13% de los cirujanos cardiotorácicos. La doctora Amita Capazo fue en 1981 la primera mujer que se graduó como cirujana cardiovascular y actualmente la doctora Lorena Montes Villalobos es una referente en cirugía cardiovascular por ser la primera mujer en Latinoamérica que implantó un corazón artificial para un paciente adulto. Luego tenemos en Brasil a la primera cirujana guaraní, la doctora Miriam Crux Veloso, es una cirujana que se formó en la universidad en Guaraná. La doctora es la primera mujer de una etnia que se tituló como cirujana. Ella en sus tiempos libres todavía va a su región de sus lugares de su pueblo, ¿verdad? Y ayuda a las mujeres también y está promoviendo mucho que la mujer estudie y que tenga capacidad de poder entrar a programas importantes. En Chile, la doctora Cecilia Muñoz también, ¿verdad?, que fue la primera cirujana cardiovascular, y al lado está la doctora Paula Gaté, que son las únicas 2 cirujanas registradas. Bueno, y ahora ya para casi terminar, solo comentarles, ¿verdad?, cómo estamos en Guatemala. 3 cirujanas cardiovasculares y una residente en formación, la doctora Vivian Patricia Witz Oliva, la doctora María René de León, que son las cirujanas cardiovasculares de adultos, la doctora Velvet Duque, que es actualmente la residente de cirugía cardiovascular de adultos, y la cirujana cardiovascular pediátrica, su servidora, ¿verdad? Las cirujanas cardíacas, pues
realizan en la unidad de cirugía cardiovascular en UNICAR, ¿verdad? Las revascularizaciones coronarias con y sin circulación extracorpórea, cambios valvulares, aneurismas de aorta ascendente, resecciones de masas, mixomas, ¿verdad? Y de otras cirugías cardíacas que pueden realizar. Si pueden ver en las fotografías, pues están ambas doctoras, la doctora Vivian Witz y la doctora Velvet Duque, operando en conjunto. Entonces, de verdad es algo muy lindo poder ver en quirófano, pues, el equipo de mujeres trabajando. Nos enorgullece mucho poder decir que ya vemos mujeres cambiando estas cosas en Guatemala, ¿verdad? Y en la cirugía cardiovascular pediátrica, pues realizamos varios procedimientos, desde cerrados hasta abiertos con y sin circulación extracorpórea de todo tipo, para todo tipo de lesiones, cirugías complejas, ¿verdad?, que requieren de mucha tenacidad, en el cual pues tuve la dicha de aún ser una de las últimas alumnas, ¿verdad?, del doctor Aldo Castañeda. Pues, ¿qué más decirle, verdad? Que estamos intentando abrir espacios para que las mujeres, pues, tengan en un futuro el deseo y que puedan optar a plazas y a lugares donde antes no era posible llegar. Entonces les quiero decir a todas, ¿verdad?, que si un día lo soñamos, un día lo vemos como un sueño, que lo creamos y que podemos llegar, ¿verdad? Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado la charla.